Existen campos de entrenamiento de terroristas en Venezuela. 2 de las víctimas mortales son españolas. Están en Venezuela, les vamos a traer de Venezuela. Cubillas dirige el entramado de ETA. Hace 6 años comencé esta investigación. Me había propuesto averiguar cómo se fabrica un terrorista. Y lo logré. La lucha es contra el imperialismo norteamericano, por hay que atacarlos donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas, así sea en sus casas. Este es Muhammad Abdallah, el palestino, un revolucionario de origen árabe. Esta es la nueva identidad con la que he vivido durante años, infiltrado en diferentes organizaciones terroristas internacionales. Viajé por 4 continentes, pero nunca imaginé que terminaría en Venezuela. Allí localicé a Arturo Cubillas, el etarra más buscado. Allí recibí los mismos cursos de armamento que ETA, las FARC y otras organizaciones terroristas. Allí descubrí los nuevos objetivos de Al-Qaeda en Europa y la implantación de ETA en Venezuela, su nuevo santuario. Pero Muhammad Abdallah no existe. Es solo el personaje tras el que me he ocultado en esta investigación. Mi nombre es Antonio Salas. Me di a conocer con mi primer trabajo, cuando me infiltré en el movimiento neonazi con una cámara oculta. Tuve que raparme la cabeza, estudiar su ideología, memorizar sus canciones y poco a poco conseguí integrarme en la comunidad skinhead bajo la identidad de Tiger 88. Fruto de esta investigación nació Diario de un Skin, cuya presentación desató un gran escándalo. El libro se convirtió en una prueba pericial en el macrojuicio contra el grupo neonazi más peligroso de España. Y yo en testigo protegido de la Fiscalía del Estado. Los nazis pusieron literalmente precio a mi cabeza desde entonces. Les han recaudado fondos para contratar a un sicario y agredirle o hacerle lo que consideren. Mi siguiente objetivo fue desenmascarar a las redes del tráfico de niñas y mujeres. Me venden por 10 millones o por 20 a un burdel y no vuelvo jamás. Me destrozan la cara, me follan ahí 50 tíos, boca, culo, cara y todo. Bajo la identidad de un traficante de mujeres, conseguí demostrar la existencia de mafias dedicadas a comprar y vender niñas vírgenes para su explotación sexual. Puse nombres y caras a los responsables del negocio del sexo. Tan solo con que estén, puedes cobrar lo que quieras. Fruto de esta segunda infiltración, nació el año que trafiqué con mujeres y volví a recibir muchas amenazas de muerte. Justo 3 días después de la presentación del libro, se producía en Madrid el atentado terrorista más brutal de la historia de Europa. Oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Esa mañana yo estaba en Madrid y el 11M me tocó directamente. No podía comprender qué lleva a alguien a cometer tal atrocidad. ¿Qué religión o ideología justifica una masacre de inocentes? Y me propuse averiguarlo. Mi próxima investigación sería el terrorismo internacional. No sospechaba hasta qué punto iba a cambiar mi vida. Antes de infiltrarme, pasé años preparando mi nueva identidad. Estudié árabe, me convertí al Islam y viajé por Oriente Medio y el norte de África para documentar mi biografía como Muhammad Abdallah, el palestino. Cualquier organización armada simpatizaría con mi causa. Necesitaba una formación completa. Me matriculé en todos los cursos sobre terrorismo que se impartían en España. Tuve la oportunidad de aprender de los mejores especialistas. Está el modelo de la guerra contra el terrorismo
Y está el modelo de la lucha contra el terrorismo. Los terrorismos son igualmente condenables, pero no todos tienen las mismas causas, no todos se desarrollan en el mismo contexto, no todos defienden las mismas ideologías, no todos tienen los mismos orígenes. Compartí clases con policías, guardias civiles y espías españoles. Todos teníamos un mismo objetivo: evitar que se repitiera un nuevo 11M. Para comprender la morfología y el fenómeno terrorista, para poder detectarlo y combatirlo, es necesario conocer cuáles son sus fuentes, sus mecanismos, sus estructuras de financiación. Deberíamos de tener más cuidado, llamarlo terrorismo islámico y llamarle lo que en realidad está siendo terrorismo internacional. En estos cursos de terrorismo entré en contacto con expertos que me hablaban de Venezuela como meca del terrorismo internacional. Un santuario para miembros de ETA, las FARC y Al-Qaeda. Señalaban a un venezolano como el terrorista musulmán más peligroso de todos los tiempos. Carlos el Chacal, el Bin Laden del siglo XX. Llegué a obsesionarme con su increíble historia y lo convertí en mi modelo. Si había un lugar en el mundo donde se podía fabricar un terrorista, ese parecía ser Venezuela. Era hora de cruzar el océano. Yo muero, pero detrás de mí viene otro. La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Que iban a secuestrar para interrogarte. ¡Viva la yihad! Pronunciamos hermanos de la FARC y hermanos de la ETA. Este es Arturo Cubillas hoy. No son ningunos cuerpos terroristas. Yo tengo más o menos como 8 entradas por asesinato de policía. ¡Entrégale la cámara al señor! ¡Entrégale la cámara! Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde la hora local son las 3:35 de la tarde. Llegué a Venezuela, uno de los países más peligrosos del mundo, en medio de una violenta campaña electoral. Por sus calles circulan más de 4 millones de armas sin ningún tipo de control. Solo en Caracas se producen más de 40 asesinatos diarios. ¡Entrégale la cámara al señor! ¡Entrégale la cámara al señor! ¿Por qué le quitaron la cámara? ¡Entrégale la cámara! ¡Nos van a agredir! Durante la estancia en Venezuela, me vi sorprendido por el ataque a la Embajada de España en Caracas. Ante la sede diplomática, se quemaron unos maniquíes que representaban al rey de España y al presidente Zapatero, y se lanzaron bombas lacrimógenas contra los funcionarios. Estas imágenes inéditas recogen el momento del asalto. Los atacantes, que vestían camisetas con el símbolo de ETA, realizaban pintadas de apoyo a los presos de la organización terrorista vasca. Se trata de activistas que pertenecen a la coordinadora Simón Bolívar. En esta fotografía aparece su líder, Juan Contreras, posando con una ikurriña vasca. Seguí su pista hasta su base, un edificio blindado por la seguridad. Estoy en el barrio 23 de enero. Me han dicho que es el más peligroso del país. Me aseguran que en este edificio están los simpatizantes de ETA que atacaron la embajada. No estoy segura de lo que me voy a encontrar. Antes de entrar al edificio, decidí rodearlo para familiarizarme con él y buscar posibles rutas de escape por si algo salía mal. No hay forma de entrar ni salir del lugar sin ser detectado. De pronto, en el patio trasero del edificio, lejos de miradas indiscretas, me encontré con algo increíble. Allí estaban varios de los asaltantes a la embajada, y tras ellos, grafitis con la ikurriña vasca y el símbolo de ETA. Su apoyo a la banda terrorista es evidente. Estaba claro que aquel era el mejor lugar para seguir la pista de ETA en Venezuela. Así que intenté tranquilizarme y entré en el edificio. Nadie debía darse cuenta de que estaba grabando con una cámara oculta.
Dentro de la base, algunos de los activistas todavía llevaban puestas las camisetas con el símbolo de ETA que utilizaron en el asalto a la embajada. Me había propuesto intentar llegar hasta el líder de la organización, Juan Contreras. Juan Contreras, presidente de la coordinadora Simón Bolívar, responsable del asalto a la embajada de España. Tuve que esperar varias horas. La decoración del local muestra la simpatía de los bolivarianos por la causa palestina, la guerrilla colombiana y el terrorismo vasco. Por fin, Juan Contreras, el responsable del ataque a la embajada española, accede a recibirme en su despacho. Vuelvo a sentir angustia. Me da la sensación de que todos saben que llevo una cámara oculta. Pero si no grabo esta reunión, nadie creerá que he llegado hasta aquí. Acuérdate que el tema vasco es más espinoso que hablar de la insurgencia colombiana FARC o el ELN o cualquier otro grupo guerrillero en América Latina. Es un tema más complicado porque aquellos ponen bomba, la gente asocia una vaina con terrorismo, o sea, es más complejo. Y es un tema que al mismo gobierno también le huye, pues, ¿me entiendes? Es un tema bien espinoso. Yo voy a conversar con uno de ellos que es el que siempre meten en cosas, ahí sabe el nombre de él y ese tipo de cosas. Y a ver si ellos quieren pues, conversar y eso. Contreras desconfiaba. Quería comprobar mi coartada, pero prometió interceder ante los etarras afincados en Venezuela. Antes de despedirnos, intercambiamos regalos. Le entregué unas camisetas pro-palestinas y él me regaló una con el anagrama de ETA, utilizadas en el asalto a la embajada española. Mira, lo vasco te lo puedo decir el lunes, el martes. ETA, considerada la única organización terrorista activa en Europa, encuentra en Venezuela el apoyo de personajes como este hombre, Paul del Río. Paul del Río, presidente de la CNMPR, exguerrillero, autor del secuestro de Alfredo Di Stéfano. En todo caso nos pronunciamos hermanos de la FARC, hermanos del ELN y hermanos de la ETA, sin ningún problema, ¿no? Es un histórico guerrillero conocido mundialmente por secuestrar al futbolista Alfredo Di Stéfano. El secuestro de Alfredo Di Stéfano es una de las operaciones más sencillas, más elementales que hicimos, ¿no? Fue simplemente irlo a buscar al hotel a las 6 de la mañana y llevárnoslo detenido, ¿no? Lo que pasa es que fue una operación muy escandalosa, porque Di Stéfano en esa época era el mejor jugador de fútbol del mundo. Era la estrella, pues, ¿no? Entonces tuvo mucha publicidad, pues. La operación también fue totalmente limpia, sin muertos, ni heridos, ni golpeados, ni presos. Es este exguerrillero quien me pone sobre la pista de Arturo Cubillas, uno de los etarras que nunca ha sido juzgado por sus crímenes en España. Formó parte del comando Oker de ETA, que mató a 3 personas e intentó atentar contra José Barrionuevo, entonces ministro del Interior. Tras la detención del comando, solo Cubillas e Idoia López Riaño, alias La Tigresa, lograron escapar. A pesar de los requerimientos españoles, nadie había localizado al etarra más famoso de Venezuela. En 25 años, no se había captado ni una sola imagen actual de Arturo Cubillas. Ahora, yo intentaría obtener por primera vez alguna prueba de que Cubillas realmente se encuentra en Caracas. Este es Arturo Cubillas hoy. Arturo Cubillas, funcionario del Ministerio de Agricultura venezolano, exmiembro del comando Oker de ETA, acusado de 3 asesinatos. A pesar de su desconfianza, pude grabar estas imágenes en la misma puerta del Ministerio de Agricultura y Tierras de Caracas. Este es el registro oficial del nombramiento de Arturo Cubillas como director del área de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura venezolano, fechado en 2005. Cubillas fue uno de los 10 primeros etarras acogidos por Venezuela hace 20 años, mucho antes de que Chávez llegase al poder. Tras las negociaciones de Argel entre el gobierno de Felipe González y ETA, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez aceptó a los etarras como refugiados políticos. No podíamos pensar que el hecho de ser vasco señalaba que tenía que ser un terrorista. Los etarras se nacionalizan venezolanos y oficialmente están limpios de antecedentes. Es la excusa
para no extraditarlos a España. Según algunas fuentes, Arturo Cubillas hace de anfitrión para sus compañeros etarras. Venezuela es más segura para adiestrarles en armas y explosivos. Mi objetivo estaba cada vez más cerca. Tenía que acceder como fuera a los campos de entrenamiento terroristas. ¡Agáchese, agáchese, agáchese! Bajo mi identidad como islamista radical, no me sería muy difícil contar con la ayuda de los grupos armados bolivarianos. Son leales a Hugo Chávez y consideran a ETA, Hamas y a las FARC como organizaciones hermanas. Esta vez debía ganarme la confianza de un tipo muy peligroso, el Chino Carías. Alberto Carías, el Chino, jefe militar Tupamaro, ex subdirector de Seguridad Ciudadana de Caracas. Es el jefe militar de los Tupamaros venezolanos y ocupa un alto cargo en las Fuerzas Armadas. Nada más y nada menos que el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Caracas. Antes de la llegada de Chávez al poder, Carías fue detenido por varios asesinatos. Yo tengo más o menos como 26 entradas en los cuerpos represivos del Estado. Yo vivía en el 23 de enero luego y mataba a un policía, el Chino Carías. Yo tengo más o menos como 8 entradas por asesinato de policía, de las cuales no he participado sino en una. También he sido torturado por el DIN, la Dirección de Inteligencia Militar, por la Naval. O sea, yo he estado en todas las dependencias represivas del Estado. Te amarran los brazos, te amarran aquí, te amarran los pies desnudos y buscan 2 cables y los pegan a un teléfono. Ese teléfono tiene una bobina que cada número que da es una descarga eléctrica. Entonces te la pegan aquí y te descargan electricidad, te la meten en la lengua, te descargan electricidad en los testículos, en los dedos de los pies. Luego de eso sacan la parte eléctrica y en esa misma silla te sacan las uñas con alicate. Lo viví yo, a mí me sacaron la uña del pie grande. Fiel a su ideología guerrillera y a los que él considera sus camaradas vascos y colombianos, intentaría que el Chino Carías me ayudase a llegar a los campos de adiestramiento que comparten. Un camino que recorrí solo, entre individuos extremadamente peligrosos, dispuestos a mantener la lucha armada. Nosotros activaremos nuestras células, nuestros combatientes en el continente y atacaremos objetivos militares económicos del imperio en América y en Europa. O habrá patria para todos, o no habrá para ninguno, porque esta vaina va a arder en un polvorín. Patria o muerte. Gracias a este funcionario del gobierno venezolano, logré contactar con miembros de las FARC. Los colombianos pidieron referencias e investigaron mi biografía. Por suerte, superé los primeros exámenes. En ese instante, todo el esfuerzo que había desarrollado durante años trabajando como Mohammad Abdallah, el palestino, dio su fruto. Después llegaría la entrevista personal. Me citaron a más de 150 kilómetros de Caracas, en la ciudad de Valencia. Fue uno de los momentos en que pasé más miedo. Ignoraba lo que me iba a encontrar, si me cachearían o registrarían mis cosas, pero también sabía que si no grababa el encuentro, nadie creería que me había reunido con la guerrilla colombiana en Venezuela. Así que me arriesgué a acudir con la cámara oculta. Los guerrilleros colombianos son puntuales. Mientras otros miembros de la guerrilla vigilan el encuentro desde el exterior, un entrevistador, de nombre Gerardo, se reúne conmigo. Tuve que entregarle al guerrillero una carta explicando de mi puño y letra por qué quería acceder a sus campos de entrenamiento. Gerardo me advirtió del peligro que corríamos si nos encontrábamos con los paracos. Les aviso que estas imágenes que van a ver a continuación pueden herir su sensibilidad. Pon el huesito. No, pon el hueso. Donde tiene la cortada, montala aquí. Así, así. Y si la mueve, te oye en la cabeza. Sí, ya, papá. ¡Ponla! 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 Este terrible vídeo documenta cómo sus mayores enemigos, los grupos paramilitares de extrema derecha,
Someten a los campesinos colombianos a las torturas y mutilaciones más atroces para quedarse con sus tierras y convertirlas en plantaciones de coca. Según Gerardo, los paramilitares ya estaban en Venezuela. Finalmente, pasé todos los filtros y la guerrilla accedió a que entrase en Colombia y recibiese adiestramiento en sus campos. Pero en ese momento se produjo una noticia que abortó mi infiltración. El ataque al campamento del líder de las FARC, Raúl Reyes, desató una crisis histórica sin precedentes. Uribe es un farsante. Uribe es un mentiroso. Uribe es un sinvergüenza. En toda Venezuela se organizaron manifestaciones de apoyo a la guerrilla colombiana en las que yo mismo participé. De los pueblos, no es terrorismo. ¡Viva Raúl Reyes! ¡Viva el compañero! La crisis entre Colombia y Venezuela frustró mi acceso a los campos de las FARC, pero aportaría un dato inapelable sobre la vinculación de ETA con las FARC. El ordenador de Reyes recogía los cursos conjuntos de etarras y miembros de la guerrilla colombiana en Venezuela. A partir de ese momento, cualquier civil que intentara acercarse sería objetivo militar. Mi vida corría un peligro real. Pero, ¿podría recibir entrenamiento en Venezuela sin necesidad de cruzar la frontera colombiana? La respuesta me la daría Carlos Alberto Ríos, alias Musulmán. Carlos Alberto Ríos, el musulmán, guerrillero tupámaro, intermediario en los campos de adiestramiento clandestinos. Quiero aprender todo lo que puedo aprender, que se puede usar allá, que puedo enseñar, incluso más que con armas. Aquí no sé si hay cosas de explosivos. Los fusiles. Un teléfono. Musulmán es líder de otro grupo bolivariano y converso al Islam. El hecho de que yo me presentara como el palestino facilitó la comunicación. Ha sido testigo de los episodios más sangrantes de la historia venezolana. Para él, toda organización de lucha armada, vasca, colombiana o árabe, es lícita. Cuantas veces sea necesario utilizar las armas para defender a mi pueblo y defenderme a mí mismo, que soy pueblo, se sacan. Yo muero, pero acuérdate que nacerán miles. Somos Himmler, nacerán miles. Detrás de mí viene otro. A pesar de su rudeza, Musulmán se derrumba cuando recuerda a los camaradas que han caído durante sus años de lucha armada. Nos tomamos posición y empezamos a disparar también. Muchos francotiradores. Hasta que llegó el ejército. Llegaron 2 convoyes del ejército, nos enfrentamos a uno y empezaron a matar a la gente dentro de los supermercados nuevamente. Eso fue horrible. Ellos nos ventajaban en números y nos ventajaban en armas. Dispararon a todo el mundo. Nosotros corrimos hacia los lados de la Río de Janeiro. Ahí nos emboscaron. Ahí nos emboscaron. Ahí quedamos varios. ¿Tú sabes qué pasa? Que son cosas que aunque no se quieran olvidar, tampoco se pueden recordar. Musulmán era una pista importante para acceder a los campos de adiestramiento que existen en Venezuela y donde, según los servicios de inteligencia colombianos, norteamericanos o europeos, comparten adiestramiento miembros de las FARC, ETA o Hamas. Aquella noche nos reunimos en la Plaza de Bolívar, ante la alcaldía de Caracas. Tuve que esperarle durante horas con la paranoica sensación
de que estaba siendo vigilado. Me tranquilizó comprobar que Musulmán acudía a la cita. Ante mi cámara oculta, telefoneó a un oficial del ejército venezolano para solicitar mi acceso a los cursillos de armas y explosivos. Epa, Gilbert, ¿cómo estás, hermano? Mira, Gilbert, te voy a preguntar algo. ¿Cuándo va a haber entrenamiento de comando abajo en La Guaira? Ah, yo necesito entrenar a una gente. Tengo unos hermanos musulmanes que necesitan ser entrenados también, que están aquí en Venezuela ahorita. Vaya, pues, te llamo, ok. Fue mi primer paso hacia los campos de adiestramiento, pero tendría que esperar algunos meses para poder llegar a ellos, armado solo con mi cámara oculta. El grupo armado liderado por Musulmán empezó a sospechar ante mi insistencia. Uno de mis mayores miedos se materializó cuando recibí esta llamada. Aló, bueno, aquí más o menos tengo una noticia bastante preocupante. ¿Qué pasó? No, resulta que ayer estuve con Musulmán y no te imaginas lo que me dijo. Tú sabes que el loco estuvo a punto de secuestrarte en el aeropuerto. ¿Cómo? No, entonces como les pareció un poco sospechoso que un palestino estuviera aquí tratando de aprender a armar o a utilizar bombas y a manejar armas, pensaron que tú también eras de Al-Qaeda. Te iban a ir a buscar al aeropuerto, te iban a secuestrar, te iban a llevar a algún lado para interrogarte. Tenía que alejarme del grupo de Musulmán. Decidí buscar de nuevo ayuda en el chino Carías, funcionario del gobierno venezolano y jefe de los Tupamaros. A partir de ese momento, sus hombres me protegerían como si fuese uno de los suyos. Vámonos de aquí, porque coño, hay un grupo atrás, aquí, coño, que hermano, que vámonos, vente. Le quitan el pasadero aquí, le cortan el baño. Claro, espérate que te estamos buscando. Consiguieron secuestrarme. Pero algún tiempo después, el coche que utilizaba para reunirme con etarras, guerrilleros colombianos y bolivarianos sufrió un atentado. Había cosechado demasiados enemigos durante mi estancia en Venezuela bajo la identidad de Muhammad Abdallah, el palestino. Ya había llegado demasiado lejos como para abandonar la investigación en este punto. Me reuní con Leonardo, uno de los hombres del chino Carías, para ultimar los preparativos de mi acceso a los cursos de armamento. De nuevo grabé el encuentro. Pero es específicamente explosivo, no es armamento. Y armamento también, o sea, todo lo que se pueda necesitar en Palestina para entrar y salir entero. Ok, porque no hablo de armamento primero, ¿no? R15, HK, Glock, una vaina clandestina, después era preso. Pero el explosivo un poquito más delicado. Leonardo me dijo que me avisarían en cuanto pudiese empezar el adiestramiento, pero la llamada se produjo sin previo aviso. Cuando me recogieron, ignoraba dónde me llevaban. No tenía preparada la cámara oculta. En cuanto me senté en el coche, pisé algo en el suelo. Bajo mis pies asomaba un montón de cargadores de Kalashnikov y un subfusil de asalto. Esta primera grabación la hice con el teléfono móvil. No podía dejar pasar esta evidencia y me arriesgué a improvisar. Los días siguientes me las ingenié para poder grabar mi adiestramiento paramilitar. Aprendí a manejar todo tipo de armas de fuego. Y es aluminio. Pruebas con... En teoría, mi adiestramiento estaba orientado a la lucha armada en Oriente Medio. Por eso me enseñaron también a manejar la Uzi israelí o el Kalashnikov ruso. Toda la tinta un lanzagranadas, ¿no? Una lanzagranadas.
Es un fusil automático liviano, es calibre 7.62, como el AK. Sí, pero la diferencia del AK es calibre 7.62, como el AK. Sí, pero la diferencia del AK es que este es más largo. Estaría en condiciones de atentar en cualquier parte del mundo. Yo jamás había tocado un fusil o una ametralladora. Me produjo vértigo, sentí rechazo, pero me pregunté, ¿qué puede sentir alguien fanatizado por una ideología política o religiosa con un arma como esta en las manos? Un mes después, ya me consideraban uno de los suyos. Los hombres del Chino Carías decidieron grabar uno de sus comunicados. Querían apoyar a la guerrilla colombiana tras el asalto al campamento que costó la vida a su líder, Raúl Reyes. Por primera vez, un periodista, armado con una cámara oculta, se infiltraba en un comunicado terrorista. Me recogieron por la mañana, muy temprano. Salimos de Caracas con rumbo desconocido. Nos internamos por carreteras secundarias. El recorrido me pareció interminable. Tardamos horas en llegar a nuestro destino, donde nos reunimos con otros hombres del Chino Carías. Salimos de los vehículos y nos adentramos por un sendero hacia el lugar escogido. Un discreto barracón perdido en las montañas. Yo estaba aterrorizado. El corazón se me salía del pecho. Me advirtieron de que en aquellas montañas se había detectado la presencia de los temibles paramilitares colombianos, con los que entraríamos en combate en caso de encontrárnoslos. En esa situación no iba a salvar la vida por ser periodista. Además, no podía participar en ningún combate, porque de hacerlo, toda mi investigación periodística se convertiría en un delito. ¿Te gusta? Porque aquí le vamos a poner la bandera. Al llegar, el Chino Carías sitúa a sus hombres. La mitad se distribuirían por los alrededores del barracón para alertarnos si se detectaba la presencia de paramilitares o de la policía venezolana. Son conscientes de que, a pesar de su fidelidad a Chávez, su actividad es ilegal. La otra mitad se quedará en el barracón para grabar el comunicado. Yo estaba entre ellos. El chino reparte los pasamontañas y las armas. El comandante Gato, hombre de confianza de Carías, leerá el comunicado. Todos están en alerta. A su derecha yo seguía obedientemente las instrucciones del chino como un terrorista más. Los militantes combatientes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, capítulo Venezuela, queremos expresar nuestro más profundo dolor ante la masacre de la que fue objeto las FARC en territorio de Ecuador por parte del ejército genocida del asesino presidente colombiano Álvaro Uribe, títere y lacayo del imperialismo norteamericano. Nunca pensé que pudiese llegar tan lejos. Por primera vez, una cámara oculta registraba todo lo que ocurre antes, durante y después de la grabación de un comunicado terrorista. Estamos firmes, dispuestos para crear un batallón latinoamericano de combatientes revolucionarios de diversas organizaciones populares, preparados para la lucha y el combate en cualquier parte de Latinoamérica. Cuando creía que todo había terminado, el chino Carías toma la voz cantante para enviar un mensaje a los pueblos de Oriente Medio. Yo ocupo su lugar en la formación. Me temblaba tanto el pulso que no estaba seguro de si había activado correctamente mi cámara oculta. Así que decidí arriesgarme a utilizar el teléfono móvil. Si no tenía una prueba en vídeo, nadie creería que hubiese llegado hasta aquí. Bueno, un saludo más sobre todo al pueblo de Palestina, al pueblo del Líbano, a redoblar la yihad. La lucha no solamente es religiosa,
La lucha no solamente es política, sino que la lucha es contra el imperialismo norteamericano y los imperialismos aliados. Hay que atacarlos donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas. En ese instante me di cuenta de que estaba en el origen del llamamiento al odio que proclaman grupos terroristas como ETA o las FARC. El comunicado pronto aparecería reflejado en diferentes publicaciones, en Internet, y también despertaría el interés de los servicios secretos colombianos. Nosotros debemos entender que el presidente Chávez no apoya grupos armados. Somos organizaciones sociales y de lucha, al igual que la FARC-EP y que el ELN, Ejército del Pueblo. Solo unos días después de la grabación del comunicado, el Gato, hombre de confianza del chino Carías, caería acribillado a tiros en Caracas. Más de media docena de personas con las que coincidí durante esta infiltración seguirían la misma suerte. ¡Saludo al pueblo palestino! ¡Viva la yihad! Localicé a Arturo Cubillas, el etarra más buscado, y a sus aliados en Venezuela. Conseguí recibir los mismos cursos de armamento que los terroristas e incluso participé en la grabación de un comunicado. Pero me faltaba lo más difícil: completar uno de mis objetivos, contactar con el Chacal. El terrorista más peligroso del mundo hasta que apareció Bin Laden es venezolano. Ilich Ramírez, Carlos el Chacal, considerado el terrorista más importante del siglo XX, acusado de 83 asesinatos, condenado a cadena perpetua. Hugo Chávez nunca ha ocultado su simpatía hacia Ilich Ramírez, el Chacal. Carlos Ilich Ramírez, ¿ustedes saben quién es? Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Un tribunal de justicia francés ha condenado a cadena perpetua a El Chacal por el asesinato de varios agentes de policía y de un colaborador libanés. El año que viene será juzgado de nuevo por otros atentados terroristas cometidos en Europa. El terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez fue condenado este martes con 5.000 euros de multa por un tribunal de París por el delito de apología al terrorismo. A la pregunta de si nunca pediría perdón a las víctimas inocentes del terrorismo, el venezolano respondió: no hay víctimas inocentes. Mientras Chacal cumple condena en una prisión de máxima seguridad, acusado de más de 80 asesinatos, yo intenté por todos los medios llegar hasta el entorno de uno de los terroristas más peligrosos del mundo. Lo intenté en el barrio donde vivió de niño, con sus compañeros en el liceo donde estudió, en la sede del Partido Comunista de Venezuela, en la alcaldía de Caracas, pero todo era inútil. Nadie quería ayudarme. Tuve que llamar a muchas puertas para encontrar una pista que me llevase por fin hasta la familia del Chacal. Su hermano pequeño, Vladimir, es su principal defensor. Le considera una especie de Che Guevara de la causa palestina y no un peligroso terrorista. Yo lo vería de la siguiente manera, tratando de interpretar las palabras de Ilich. Todos los ciudadanos franceses, todos los ciudadanos estadounidenses, todos los ciudadanos españoles que participan en una elección y permiten que existan gobiernos como el de Aznar, gobiernos como el de Bush, no solamente que existe, sino que ha sido confirmado y apoyado nuevamente por sus conciudadanos, pues esas personas son directamente culpables de que el mundo esté sometido a la violencia que estamos viviendo hoy en día. Vladimir es un hombre cordial, pero también desconfiado. Me costó convencerle para que me concediese una entrevista. Me presenté como un joven palestino que quería seguir los pasos de su hermano y utilicé mi coartada como colaborador de los medios árabe-venezolanos. El día que accedió a hablar conmigo, ocurrió algo increíble. Mientras todos los ciudadanos franceses, todos los ciudadanos estadounidenses, todos los ciudadanos españoles que participan en una elección y permiten que existan gobiernos como el de Aznar,
gobiernos como el de Bush. No solamente que existe, sino que ha sido confirmado y apoyado nuevamente por sus conciudadanos, pues esas personas son directamente culpables de que el mundo esté sometido a la violencia que estamos viviendo hoy en día. Vladimir es un hombre cordial, pero también desconfiado. Me costó convencerle para que me concediese una entrada. Chacal me hablaba en árabe. El amigo se va para Palestina el martes y va a estar allá. No sé si tú quisieras conversar un momento con él. Te lo paso un momento para que hable contigo. ¿Aló? Alaikum assalam. ¿Antes te atacar la mualarvilla? Nada más atacar la mualarvilla Kalilan Fakat. Nada, أنا أسكن الآن من أوروبا ولكن قلبي من فلسطين. نعم. Aquella primera conversación con el terrorista darían más frutos tiempo después. Llegué a conocer a su madre, un personaje desconocido hasta ahora por todos los biógrafos de Illich. La amistad con la familia fue tal que me permitieron acceder a las pertenencias del Chacal. Así pude llegar a un viejo baúl que no se había abierto en años. En su interior, todos los recuerdos de infancia, las cartas, documentos y secretos del terrorista más famoso del siglo XX, cuya vida se ha llevado a la gran pantalla muchas veces. Por el agradecimiento a Mohamed Abdallah, webmaster, illichramírez.blogspot.com. Llegué a ser el responsable de la página web oficial del Chacal y el impulsor del comité para su repatriación. Con el tiempo me convertí en su hombre de confianza. Me telefoneaba todas las semanas desde la prisión. Sería bueno que grabar lo que hablemos nosotros. Claro. Para no repetir ciertas cosas que no es necesario. Ok. ¿Bien? Ok. Bien, mi hermano. De acuerdo, comandante. En una de esas conversaciones, el Chacal me reveló un dato desconocido hasta el momento en la historia de España. ETA le pidió que asesinara al entonces presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Que los camaradas bancos no tenían la experiencia, pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí, no podía pasarme unos meses allí para preparar a su madre. Y los muchachos lo hicieron allá, los conozco, y después los entrené también en el YEM. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Carlos el Chacal incluso me reveló que había etarras conversos al Islam. Se sabe que hay vascos que se han convertido, hay un tipo militante de esa organización terrorista que hay allá en el País Vasco. Y uno de ellos se convirtió al Islam, sí, hace unos años. El propio Chacal, el terrorista más legendario de la historia, se había convertido al Islam. Y su organización pro-palestina siempre había colaborado con la ETA española. Pero Illich también me confesó alianzas imposibles entre la extrema derecha y la extrema izquierda en el seno del terrorismo internacional. He conocido a tipos nazis que eran buena gente, ¿eh? Y conocí a comunistas traidores. Yo no dejo de ser comunista, pero coño. Mira, mi hermano, nadie nos ayudó más. La otra información que viejos SS, Waffen-SS de Alemania, que controlaban los servicios de policía regionales. Esta gente me contactó en Bagdad en 1978, un capitán SS, antiguo oficial del ejército iraquí, palestino del ejército iraquí. Me dice, te hemos escogido a ti porque hay que ayudar a la guerrilla en Europa. Le vamos a dar información, estamos así. Y nos dieron muchas informaciones. Durante meses mantuvimos contacto todas las semanas. Pero lo que nunca pude imaginar es que terminaría hablando con el Chacal desde Suecia. La pista del terrorismo internacional me llevó literalmente hasta el fin del mundo musulmán. La última mezquita construida antes de llegar al Polo Norte.
En el aeropuerto me reencontré con un viejo conocido, el Chino Farías. Por hay que atacarlos donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas. Había viajado desde Venezuela para asistir a una insólita reunión en la que se apoyaba abiertamente a grupos terroristas. Y yo estaba invitado. El plato fuerte fue la intervención de Ilich Ramírez a través de mi teléfono móvil. El Chacal, que asegura que no existen víctimas inocentes del terrorismo, se dirigía a los asistentes desde la cárcel francesa donde cumple condena. No al Estado racista, colonizador, criminal, sionista. Con armas, con capucha, sin capucha, con elecciones, seguirá en el poder. Buenas tardes. Después de escuchar lo que se dijo en aquella reunión, el colmo fue encontrar en una sede del Partido Comunista Sueco propaganda con el mensaje de ETA. Acababa de descubrir que los tentáculos del terrorismo vasco se extienden desde las calles de Venezuela y Palestina hasta las regiones más remotas de Suecia. Para llegar hasta el Chacal, para localizar en Venezuela al etarra más buscado, para recibir los cursos de armamento terrorista, fueron necesarios 6 años de trabajo. Sin la tapadera del Palestino, esta investigación hubiera sido imposible. Comencé de cero. Aprendí a leer y a escribir en árabe. Tuve que empaparme de todo lo que tuviese relación con el mundo musulmán, con sus tradiciones, sus costumbres y sus creencias. Llegué al extremo de cambiar mi aspecto físico. No volví a afeitarme la barba y también me sometí a un tratamiento intensivo para oscurecer la piel. Pero no era suficiente. Si quería hacerme pasar por un verdadero terrorista islamista, necesitaba estudiar el Corán y conocer el pensamiento musulmán sobre el terreno. Viajé al norte de África y a Oriente Medio para comenzar mi formación coránica. Marruecos fue mi primer destino. Allí se atentó por primera vez contra intereses españoles antes del 11M. Los terroristas atacaron la Casa de España en Casablanca y provocaron una matanza. Allí tomé contacto con las mezquitas y descubrí el Islam real. Después de muchos meses, llegué a copiar el Corán a mano para practicar mi caligrafía árabe, para memorizar fragmentos y para demostrar, si llegase el caso, mi devoción como musulmán. Si quería infiltrarme en organizaciones terroristas, mi nueva identidad tenía que ser perfecta, hasta los últimos detalles. No podía volver a comer cerdo, beber o fumar. La decisión más difícil fue entrar en un quirófano. La circuncisión es una seña de identidad imprescindible para todos los musulmanes. Preferí someterme a esta mutilación genital en una clínica europea y le pedí a un amigo médico que grabase la intervención. Respira, tranquilo. A partir de este momento, frecuenté las mezquitas europeas y conviví con los musulmanes con mucha más tranquilidad. Me impresionó descubrir el Islam y ver cómo las mezquitas se quedaban cada vez más pequeñas. Yo mismo he llegado a rezar en la calle porque no cabíamos. En países como Francia o Alemania ya existen más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Y en 2025, el Islam será la religión más extendida del mundo. Alabado sea Allah, subhanahu wa ta'ala, a quien adoramos y pedimos su guía. Los imanes recaudaban dinero para ayudar a Palestina, Afganistán o Irak. En las mezquitas españolas llegué a contactar con algunos de los detenidos y procesados por terrorismo yihadista en España.
Viajé a Palestina para dar credibilidad a mi falsa identidad, como Mohammed Abdallah. La cámara oculta me ha permitido en todo momento acreditar mi investigación sobre las redes de terrorismo internacional. He necesitado un equipo que intentase burlar todos los controles de las fronteras más vigiladas del mundo, como la israelí. ¿Ves el plano perfectamente en el monitor? Ajá. Que sería la microcámara. Y esto, aunque es de dimensiones muy reducidas, ante un escáner canta. Esto lo bueno que tiene, lo puedes llevar por separado, simula unos cables de cascos. Una vez cerrado, esto es lo que tenemos que meter por el escáner a ver cómo canta. Hemos encontrado la forma idónea de guardarlo. Lo que hemos hecho es aligerar lo que es la cámara, hemos puesto una un poquito más grande, pero el tamaño del micrófono era este, le hemos vaciado por completo y el tamaño después como queda es este. Este es todo tu equipo de investigación. Lo que tú tienes que camuflar y utilizarlo cuando tengas que infiltrarte. Probamos el sistema ideado por un amigo experto en electrónica. Mira, este es el micrófono que le he puesto ahí atravesado. Esta es una cámara y esta es la otra. ¿Pasaría la cámara al control de rayos X sin ser detectada? Ahora debería poner a prueba el equipo sobre el terreno, intentando introducirlo clandestinamente en Jordania primero e Israel después. Lo logré. El equipo burló también los controles israelíes. Moverte por Palestina siempre es complicado, sobre todo si llevas una barba tan poblada y una piel tan oscura como la mía. Los controles israelíes dificultaban mucho mis movimientos por las carreteras oficiales. Así que finalmente opté por desplazarme en los transportes palestinos por la montaña, esquivando los checkpoints israelíes. Una opción más incómoda, pero más segura. Visité el pequeño pueblo donde supuestamente habría nacido el palestino. Me hice fotos, estudié sus calles, sus edificios. Fabriqué una biografía familiar en aquel lugar. Además, contacté con líderes de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, Hamas y otras organizaciones de la resistencia palestina. También tenía que comprender la forma de pensar de un terrorista. En Ramallah, el doctor Sehuel me ayudó a conocer la psicología de los terroristas suicidas, cuyas imágenes decoran las paredes de todas las calles como si fuesen héroes nacionales. En un programa en la radio, un hombre llamó de fuera diciendo que sus hijos han presenciado la matanza de su madre por los israelíes. Nos enteramos después de un mes que este hombre voló a sí mismo en Israel. No ha podido manejar su trauma. La única salida para él fue el suicidio. Yo he conocido a las familias de suicidas. No hay ningún motivo religioso. Es la frustración. Detrás de cada acto suicida existe una trauma y una historia. Están utilizados por grupos extremistas. Antes de abandonar Palestina, en Belén, me llevé la última sorpresa del viaje. Un enorme mural escrito en euskera y árabe que dice Palestina y Euskal Herria, dos pueblos y un camino. El apoyo a ETA llegaba hasta Palestina. Volví a España con mi nueva identidad. Ya me había convertido en Mohammed Abdallah, el palestino.
Elegí Mohammed por ser el nombre del profeta del Islam y Abdalá porque en árabe significa el siervo de Dios. Me parecía un buen nombre para un aspirante a terrorista. De nacionalidad venezolana para justificar mi acento latino, pero de familia y origen palestino. También necesitaba una justificación creíble para mi radicalismo islamista, así que busqué entre las víctimas reales de la ocupación palestina. Una chica que pudiese encajar con el perfil de mi esposa asesinada. Escogí a Dalal, una joven muerta durante una incursión israelí en Jenin, y añadí el detalle de que estaba embarazada cuando la asesinaron. Si alguien investigaba mi historia, descubriría que la muerte de mi esposa era real y entendería mi odio a Occidente y mi deseo de convertirme en un terrorista en busca de venganza. Decoré mi apartamento como una casa árabe y le pedí ayuda a una de las amigas que conocí durante el año que trafiqué con mujeres. Una ex prostituta marroquí aceptó hacerse unas fotos conmigo como si fuese mi esposa asesinada. Utilicé esas fotos y otras que me había hecho en mis viajes por Palestina y el mundo árabe para ilustrar mi biografía como Mohammed Abdalá. Este álbum y el ejemplar del Corán que escribí a mano serían la coartada perfecta para esta investigación. Puse de nuevo a prueba mi falsa identidad en Zaragoza, donde vive actualmente uno de los héroes de la resistencia palestina, considerado por Israel el terrorista más peligroso. Ibrahim Musa Salem Abayad, ex líder de las Brigadas de Al-Aqsa, refugiado en España desde 2002, acusado por Israel de 6 atentados. Su nombre y su foto aparecen como un auténtico héroe en los libros de texto palestinos. Israel lo acusa de haber participado en media docena de atentados contra colonos judíos. Ibrahim conoce bien las cárceles israelíes. Tú imagínate, te ponen en un armario y estás de pie, día y noche, estás de pie. A veces 3, 4 días, a veces una semana, duermes como los caballos, de pie. Colgarte, digamos, en una pared, un cacharro así, también días y días. Solamente al contarlo, lo primero que piensa que estás mintiendo, no dices la verdad. Mientras es algo que sí que estaba pasando. Tardé muchos meses en ganarme la confianza de Ibrahim. Mis contactos en Palestina fueron vitales para que me abriera la puerta de su casa. Hoy nos reunimos con otros palestinos para ver los vídeos de su lucha contra Israel. Su hijo de corta edad está presente. Ahí mismo, donde ahora matan a mi amigo Mahmoud, ahora mismo. O sea, en ese instante, aquí está el tanque, ¿ves? Y el chico está aquí. Enseñan trozos de la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo. Ibrahim soportó un asedio israelí de más de 5 semanas. Lideró el grupo palestino que se refugió en la iglesia de la Natividad en Belén. Aquí comiendo, por ejemplo, hierba y todo. Teníamos que recargar los móviles y las baterías. Y entonces uno de Hassan Nisman, ese chico que te conté, se ofreció para conectar una cable, digamos, a la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo.
Ibrahim soportó un asedio israelí de más de 5 semanas. Lideró el grupo palestino que se refugió en la iglesia de la Natividad en Belén. Aquí comiendo, por ejemplo, hierba y todo. Teníamos que recargar los móviles y las baterías. Y entonces uno de Hassan Nesman, ese chico que te conté, se ofreció para conectar una cable, digamos, a la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo. Ibrahim soportó un asedio israelí de más de 5 semanas. Lideró el grupo palestino que se refugió en la iglesia de la Natividad en Belén. Aquí comiendo, por ejemplo, hierba y todo. Teníamos que recargar los móviles y las baterías. Y entonces uno de Hassan Nesman, ese chico que te conté, se ofreció para conectar una cable, digamos, a la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo. Ibrahim soportó un asedio israelí de más de 5 semanas. Lideró el grupo palestino que se refugió en la iglesia de la Natividad en Belén. Aquí comiendo, por ejemplo, hierba y todo. Teníamos que recargar los móviles y las baterías. Y entonces uno de Hassan Nesman, ese chico que te conté, se ofreció para conectar una cable, digamos, a la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo. Ibrahim soportó un asedio israelí de más de 5 semanas. Lideró el grupo palestino que se refugió en la iglesia de la Natividad en Belén. Aquí comiendo, por ejemplo, hierba y todo. Teníamos que recargar los móviles y las baterías. Y entonces uno de Hassan Nesman, ese chico que te conté, se ofreció para conectar una cable, digamos, a la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo. Ibrahim soportó un asedio israelí de más de 5 semanas. Lideró el grupo palestino que se refugió en la iglesia de la Natividad en Belén. Aquí comiendo, por ejemplo, hierba y todo. Teníamos que recargar los móviles y las baterías. Y entonces uno de Hassan Nesman, ese chico que te conté, se ofreció para conectar una cable, digamos, a la cabeza del Mahmoud en la bolsa. Es la sangre de mi amigo. Esta imagen abrió los informativos de todo el mundo.